Seguro ya saben que Álvaro Uribe rindió esta semana versión libre en la Fiscalía sobre 3 masacres ocurridas en Antioquia mientras él era gobernador de ese departamento y sobre el asesinato de un defensor de derechos humanos ocurrido pocas semanas después de que él dejara el cargo. Lo que tal vez no saben es quién es el fiscal que ahora está a cargo de la investigación por esos hechos. Regresamos acá a los elementos, ¿cómo es que dicen ustedes? A los elementos, al objeto mejor material del delito. Dios mío, este fiscal con tienen que soplar los términos judiciales. Él había dicho. El pasado 27 de noviembre, el expresidente llegó al búnker de la Fiscalía rodeado de sus abogados más cercanos para rendir una versión libre sobre las masacres de La Granja, San Roque y El Aro y sobre el asesinato de Jesús María Valle. ¿Pero por qué llegó hasta allá Uribe? Porque la información que el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso ha entregado en la JEP de manera reservada es tan delicada y en muchos aspectos tan precisa que podría hacer que las investigaciones por estos hechos den un giro radical después de estar acumulando polvo durante muchos años. Y en este punto es clave el contexto. 1. El 11 de junio de 1996, casi 30 paramilitares llegaron al corregimiento de La Granja en el municipio de Ituango y torturaron y asesinaron a 5 campesinos delante de sus familiares y amigos, acusándolos de guerrilleros. El Estado colombiano fue condenado por su omisión y participación en esos hechos. 2. El 14 de junio, el 13 de julio y el 14 de septiembre de 1996, los paramilitares cometieron 3 masacres en el municipio antioqueño de San Roque, cada una de las cuales dejó 6 muertos. San Roque limita con la hacienda Guacharacas, que era de la familia Uribe Vélez en esa época y donde se ha documentado que habría nacido el bloque Metro de las autodefensas. 3. Entre el 22 y el 26 de octubre de 1997, un grupo de 150 paramilitares entró al corregimiento de El Aro, en el municipio de Ituango, y asesinó a 15 campesinos que estaban en total estado de indefensión. El Estado colombiano volvió a ser condenado por su omisión y participación en esa masacre. 4. 4 meses después, en febrero de 1998, el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle fue asesinado por 3 sicarios que llegaron hasta su oficina en el centro de Medellín, después de que él hubiera denunciado públicamente que miembros del ejército estaban involucrados en la masacre de El Aro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos halló responsable al Estado colombiano por el asesinato de Jesús María Valle. Pero ¿qué fue lo que dijo Mancuso en sus audiencias reservadas ante la JEP que parece que tiene como nervioso al expresidente? Pues lo involucró directamente con todos esos hechos. Dijo que las masacres se habrían gestado en la oficina de la 4ª Brigada del Ejército en Medellín y que esos asesinatos de campesinos indefensos y del defensor Jesús María Valle se habrían ejecutado por orden del entonces gobernador Uribe a través de su secretario de gobierno Pedro Juan Moreno. Mancuso dijo incluso que se reunió con Uribe en el en 1996, aunque en la versión libre que acaba de dar en la Fiscalía, el expresidente lo negó tajantemente. Según él, con Mancuso no pasó de un saludo. Ahora resulta que el fiscal que tendrá que decidir qué ocurre con todos esos casos es Javier Fernando Cárdenas Pérez. Cárdenas es el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema y fue, oh sorpresa, el mismo que en noviembre de 2022 pidió precluir la investigación en contra del expresidente por soborno a testigos y fraude procesal, a pesar de que cada vez son más abundantes las pruebas que lo involucran directamente con esos delitos. Y aquí es necesario otro poquito de contexto. En 2014, cuando Uribe llegó al Senado, las investigaciones por todas esas masacres y por el asesinato de Jesús María Valle pasaron de la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia. Pero en 2020, cuando el expresidente renunció al Senado por la investigación que se le hace por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, automáticamente todos esos procesos regresaron a la Fiscalía de Francisco Barbosa. Cárdenas trató de seguir los pasos del anterior fiscal delegado por la administración de Barbosa, Gabriel Jaimes Durán, quien fracasó en un primer intento por tratar de cerrar la investigación en contra de Uribe. Al fiscal Cárdenas, una jueza le negó la preclusión con varios argumentos que se podrían analizar en una facultad de derecho sobre lo que no hay que hacer, sobre todo cuando se es un fiscal tan experimentado como él. Porque a ver,
Este fiscal tiene una especialización en Derecho Penal y otra en Derechos Humanos y durante 17 años fue juez ante el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá, y antes fue juez penal y civil del circuito y juez municipal y también juez de familia. Mucha sabiduría y experiencia acumula el fiscal Cárdenas. En ese momento, el fiscal se contradijo, ignoró pruebas fundamentales, les cambió los apellidos a varios involucrados y hasta en plena audiencia se le olvidaron los nombres de procesos elementales en el derecho. A los elementos, ¿cómo es que dicen ustedes? A los elementos, al objeto mejor material del delito. Hará lo mismo en los casos por las masacres y por el asesinato de Valle, pero ahí no para la cosa. En febrero de 2021, el fiscal tercero delegado ante la Corte, Javier Cárdenas, ordenó archivar la investigación en contra de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval e hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, por presuntos sobornos de Corfi Colombiana a Odebrecht para obtener el contrato de la Ruta del Sol 2. En manos de ese fiscal Cárdenas está ahora decidir si pide la preclusión por las investigaciones del asesinato de Jesús María Valle y las masacres de La Granja, San Roque y El Aro, o si llama a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe.